Feliz día de sábado. Gracias a don Juan Carlos por la música especial. Siempre bienvenida para comenzar este mensaje. Los invito a pasar a Hechos, al capítulo 2, al versículo 1 al 4, donde se narra lo que ocurrió en este día de Pentecostés. Dice la Escritura, voy a leer en la nueva versión internacional. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Todos estamos familiarizados con la historia de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. También sabemos que algunos movimientos pentecostales dicen caracterizarse por manifestaciones del Espíritu Santo, también usan mucho esta historia. Y por supuesto, está nuestra línea que indica que este sería el momento en el cual se da inicio a la iglesia. Pero, ¿qué ocurrió ese día? ¿Por qué estaban los discípulos en ese lugar? ¿Por qué ocurrió en este día? Y no en otro día del año. ¿Se han preguntado ustedes por qué Dios escogió el día de Pentecostés para derramar su Espíritu Santo? ¿Qué significó realmente en nuestras vidas esta manifestación del Espíritu Santo? Y comencemos entonces por el principio, como decía don Arturo Faría. Vamos a Deuteronomio, al capítulo 16. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 9. Deuteronomio 16. Versículos 9 al 12. La leeré en la nueva versión internacional. Contarás 7 semanas a partir del día en que comience la cosecha del trigo. Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, en la que presentarás ofrenda voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios en el lugar donde Él decide habitar, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos, tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros y los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, cumple pues fielmente estos preceptos. Sabemos que Dios ha diseñado en su plan 7 fiestas santas, 7 festivales. Tenemos la fiesta de Pascua, panes y levadura, y que se celebran seguidas. Tal como nos narró don Arturo, se cuentan 7 semanas, o sea, 7 veces, 7 días, 7 por 7, 49. Y pasadas estas 7 semanas son 50 días. En hebreo, esta fiesta de las semanas, se llama Shavuot, es llamada Shavuot la fiesta. Esta palabra significa semanas, y en griego es llamada Pentecostés, que significa el 50º día, el día número 50. Y dado que la ley
mandaba una serie de sacrificios y ofrendas en el templo en esa época. Estas fiestas se volvieron una fiesta de peregrinaje. La gente viajaba en esa época a celebrar estas fiestas. Y estaban Pascua, Panes y Levadura y Pentecostés. Y la fiesta de las semanas, que era la fiesta que celebraban los judíos. Y los judíos que vivían en el extranjero, que vivían fuera de Israel, ellos viajaban 3 veces al año a Jerusalén a presentar sus ofrendas voluntarias. El primer viaje lo iniciaban para la Pascua y Panes y Levadura. El segundo viaje era para Pentecostés y el tercero para la fiesta de trompetas, expiación y fiesta de tabernáculos. Que estas 3 últimas también son fiestas que se celebran seguidas. Sin embargo, en esa época, por las distancias que ellos debían recorrer, normalmente hacían únicamente 2 viajes. Pascua, Panes y Levaduras y Pentecostés, y posteriormente trompetas, expiación y tabernáculos. Y ellos preferían esperar estas 7 semanas en Jerusalén para celebrar la fiesta de las semanas. Y por eso vemos que Jesucristo les dijo a los discípulos, vamos a Hechos, el capítulo 1 al verso 4. Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen a la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les encargó que no se fueran de Jerusalén, se quedaran ahí. Y nos preguntamos entonces por qué Jesucristo les pidió a ellos que se quedaran en Jerusalén y no se fueran. Y era porque pronto vendría la fiesta de las semanas y deberían quedarse ahí, estar ahí. Pues era el día que Dios había escogido Él para enviar su Espíritu Santo. Pero ¿por qué Dios entonces escogió esta fiesta, este día especial? En primer lugar, porque era una fiesta de peregrinación. Y había muchos judíos provenientes de distintas partes y de muchos lugares que ellos iban a poder ser testigos, ellos iban a poder atestiguar acerca de este acontecimiento que iba a ocurrir. Y es por eso que cuando los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, la Escritura nos dice, vamos al capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 12. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y de hecho este estruendo se juntó a la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿No se han preguntado nunca, hermanos, qué quiere decir esto? Y por supuesto que esto causó una gran conmoción, porque venían de todas las naciones y alrededor llegaron al templo de Jerusalén. Y ellos se encuentran con
con un grupo de personas que hablan en lenguas extranjeras, y entre las cuales están las lenguas de los lugares de donde ellos mismos venían. Y esto provocó que ese día unas 3.000 personas reconocieran a Jesucristo como el Mesías que ellos estaban esperando, y que llevaran esta noticia, esta buena nueva, de vuelta al país de donde ellos venían. Pero hay otra razón, hay una razón profética, y hace mención de ella Pedro. Vamos al verso 16, Hechos capítulo 2, verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En la versión internacional dice que se derramará mi espíritu sobre todo el género humano. O sea, para Dios no hay distinción. También Pedro nos habla de los últimos días. Dice, y en los postreros días, dice Dios. ¿Y se han preguntado qué son estos últimos días? Estas expresiones, como los últimos días, aquel tiempo, son utilizadas por los profetas del Antiguo Testamento. Y para referirse específicamente a la venida del Mesías. Vamos a Jeremías, al capítulo 31, al verso 13. Puesto que una de las cosas que se dice en Jeremías es posteriormente citado también en Hebreos 8. Vamos a Jeremías, el capítulo 31. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Era el cumplimiento profético de esta profecía. En la fiesta, pero también la fiesta de las semanas, en Shavuot se celebraba algo más. Se conmemoraba la entrega de los mandamientos en el monte Sinaí. En el Antiguo Testamento, la Pascua conmemora la salida de los israelitas de Egipto. Y algunos días después de la salida de Egipto, le fue entregada la ley en el monte Sinaí. Y esto también se conmemora en la fiesta de las semanas. Y Hechos capítulo 2, dio inicio a esta profecía de Jeremías. Porque así como en el monte Sinaí, la ley, los 10 mandamientos, fue entregada en piedra. Dios escribió sus mandamientos en 2 tablas de piedra. En Hechos capítulo 2, en Pentecostés, la ley es grabada en la mente y en el corazón de todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo ese día. Por supuesto que esta profecía aún no se cumple en su totalidad, pues en el versículo 34 dice que en aquel tiempo ya nadie le enseñará a su prójimo porque todos lo conocerán. Esa parte aún todavía no se ha cumplido. Y estamos aún lejos de que todo ser humano en el mundo conozca a Dios. Pero la profecía comenzó a cumplirse en ese día, en un día como hoy, en un día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 41. Porque esta y también muchas otras profecías que hablan sobre aquel tiempo comenzaron en ese día. Vamos al verso 41, Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La fiesta de las semanas. ¿Qué significado debe tener
hoy día para nosotros. En el verso 17 que leímos de Hechos capítulo 2, Pedro dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En Hechos capítulo 2, los discípulos estaban reunidos en el templo porque ellos estaban celebrando la fiesta de las semanas. Y los discípulos de Cristo estaban celebrando esta fiesta. Y de la misma forma como en el monte Sinaí hubo un estruendo en el cielo y se escuchó la voz de Dios y Él entregó sus mandamientos. En Hechos capítulo 2 también hubo un estruendo en el cielo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ante la sorpresa de la gente por lo que ocurría, ellos se sorprendieron. Tal vez en nuestro tiempo, con la tecnología, con lo que hemos visto en televisión, en YouTube, no nos marque alguna gran diferencia. Pero en esa gente, a ese tiempo, sí marcó una diferencia. Y por eso el apóstol Pedro se puso de pie y dio una explicación de lo que estaba pasando y citó esta profecía del profeta Joel, en la que Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne, toda. O sea que sin hacer acepción de personas. Y esta idea es coherente con lo que ocurre más adelante en Hechos en capítulo 10, en la historia de Cornelio, en que el Espíritu fue derramado sobre los gentiles. Porque recuerden, hermanos, que en Hechos, en el capítulo 2, solo habían judíos. Porque eran judíos que venían de distintas partes de Israel y de los países cercanos. Todavía no habían gentiles ahí, en esa fiesta. Porque ellos, hermanos, ellos estaban celebrando la fiesta de las semanas, aquella que representaba la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. No tenían la comprensión para entender que ese día se iba a derramar el Espíritu Santo de Dios sobre todas las personas. Y la expresión, toda carne o todo el género de la especie humana, se aplica también a nosotros en este tiempo. ¿Y por qué ocurrió eso? Es para que podamos dar testimonio. Todos aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo ese día, esas 3.000 personas, dieron testimonio de que Jesucristo era el Mesías prometido y comenzaron a anunciar el Evangelio. Y todos aquellos que vinieron para celebrar la fiesta de las semanas, escucharon sus palabras, aceptaron a Cristo y ellos cambiaron sus vidas, regresaron a sus hogares y dieron testimonio de lo que vieron y escucharon. Y esto es en lo que nosotros deberíamos concentrarnos hoy día. Que el poder del Espíritu Santo ha dado un vuelco en nuestras vidas. Porque así como estos judíos que llegaron a celebrar la fiesta de las semanas y vieron un milagro, y ese milagro transformó sus vidas, dio un vuelco en ellas.
así también eso debe ocurrir en nosotros. Y el ejemplo más típico, hermanos, es el ejemplo que todos conocemos y que se nos viene a la memoria. ¿Quién? El apóstol Pedro. Él, un hombre impetuoso, un hombre impulsivo, que era amigo de Jesucristo, se sentía amigo de Jesucristo, pero fue cobarde porque en los momentos más difíciles para Jesucristo lo negó 3 veces. Él que estaba dispuesto a dar su vida, él era impetuoso, él era arrogante, era un hombre común y corriente, sin educación. Y fue poderosamente transformado. Y lo demuestra en este momento, en este día de Pentecostés. Porque él se levanta de entre todos los discípulos que estaban ahí y él pronunció un inspirador mensaje ante miles de personas que lo escucharon. Y con solo oírlo, 3.000 personas se bautizaron ese día. Y ese mismo poder que transformó al apóstol Pedro y transformó a los otros discípulos y a esas personas que estaban reunidas, está disponible para nosotros hoy día. Y Cristo, Él prometió que este poder también estaba disponible para nosotros, para que nosotros lo podamos tener en nuestras vidas hoy día. El apóstol Pedro exhortó a las personas a escuchar con atención sus palabras, hablando de este poder del Espíritu Santo que se le había concedido a él y a los demás discípulos en Pentecostés. Y este hecho que acontece aquí en Hechos capítulo 2, y fue el inicio de esta profecía del profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El resultado de la presencia del Espíritu Santo en el ser humano sería una transformación. La transformación de las vidas de quienes oyeran y respondieran a este llamado que se hizo en ese día. Porque hombres y mujeres iban a tener la posibilidad de acercarse a Dios y a su espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Les permitiría pensar con lucidez para poder vivir la vida que Dios quiere. Una vida transformada, una vida moldeada según la imagen de Jesucristo. Y por eso que esos judíos que esa mañana escucharon a Pedro, se sorprendieron al oír que un hombre común y corriente como Jesús de Nazaret, a quien ellos habían visto, a quien ellos habían oído sus palabras, era el enviado de Dios, que había venido a revelar no solo al Padre, sino también la manera de vivir como hijos suyos. Lo vieron sanando enfermos, a discapacitados. Lo vieron reprender los espíritus inmundos para que salieran de personas que estaban mentalmente atormentadas. Y ahora, en ese momento ellos tenían la comprensión y lograron comprender que Dios había estado entre ellos. El mensaje del apóstol Pedro era un mensaje de esperanza. Él les dijo que Dios puede perdonar, que Dios nos puede perdonar y que la promesa del Espíritu Santo es la garantía que Dios nos da de que Él nos va a dar la ayuda que vamos a necesitar para recuperarnos de las consecuencias del pecado en nuestras vidas y de sus efectos nocivos que han causado en nuestras vidas. Verso 39, Hechos capítulo 2, verso 39.
porque para vosotros es la promesa, vosotros, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo revelan un camino de vida lleno de alegría, de esperanza, y nos enseña cómo vivir ante Dios y cómo vivir entre los hombres. Y nos demuestran que esta es la única manera de desarrollar una relación sólida con Dios. No hay otra forma. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de usted? ¿Está dispuesto, hermano, a renunciar a la vida que había estado viviendo? ¿Está realmente dispuesto, está listo para un cambio en su vida? ¿Ha llegado a ese punto de necesitar, de querer aprender un camino nuevo y diferente? Y está dispuesto realmente, pero realmente, hermano, con la mano al corazón, ¿realmente está dispuesto a entablar una relación sólida con Dios? El mensaje de Pedro tuvo un profundo impacto en las personas que lo oyeron, y ellos estaban muy acongojados y ellos estaban pensativos. Porque ahora, en ese momento, se daban cuenta de la seriedad de sus pecados. Y tal como nosotros en este momento, hermanos, ellos entendieron que había un gran vacío en sus vidas, un vacío que requería atención nuestra y que podía ser llenado con esperanza, con alegría y con un propósito para nuestras vidas. Estaban escuchando un nuevo mensaje ellos y por primera vez veían cómo escapar de estos engaños del pecado y de esa vida que hasta ese entonces ellos habían llevado. Ellos por primera vez escucharon algunas palabras que tenían un verdadero sentido para ellos. Era un mensaje positivo que iba a determinar el resto de sus vidas, así como nosotros. Y ellos sintieron también que era el momento en que debían decidirse y debían actuar. Tal como le ocurrió a Pedro, cuando él negó a Jesucristo. Y la Escritura narra un momento como impresionante, porque Jesucristo vio a Pedro cuando le niega. Y él le fijó su mirada a Pedro. Y Pedro en ese instante comprendió lo que Jesucristo le había dicho. Y ese punto culminante aparece en el verso 36, en Hechos 2, verso 36. Y el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Verso 37, porque cuando ellos escucharon esto, porque recuérdense que ellos lo vieron, lo escucharon, estuvieron con él, y cuando escucharon esto, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces es como si cada uno de los presentes en ese momento hubiera sentido esa misma mirada que sintió Pedro cuando lo negó y Cristo le miró. De una forma tal que no podemos ignorarlo. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Verso 38, Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
La Iglesia da inicio en esta fiesta santa que ahora es llamada Pentecostés. Con la dádiva, con el don del Espíritu Santo a la humanidad. Dios empieza a conceder su Espíritu a la humanidad. A todos aquellos que estuvieron dispuestos a cambiar su vida. Y con el valor de Pedro de poder mirar a Jesucristo y decir: yo soy un pecador que necesita perdón y ayuda. Y se arrepiente con una actitud sincera y verdadera en su corazón. Pentecostés, que señala entonces la dádiva del Espíritu Santo, es el punto de partida de una transformación que puede producir la calidad de vida que representa el reino de Dios. Dios nos ofrece esta promesa a cada persona, a toda carne, dice la Escritura. Este poder transformador, el poder de su Espíritu Santo. Si podemos recibir este don, el don del poder del Espíritu Santo, que nos va a permitir hacer frente a todos los retos de la vida cotidiana nuestra, con paz y con confianza. Y esa promesa comienza con el deseo de cambiar nuestra forma de vivir, el deseo de transformar nuestras vidas. ¿Ha sentido usted ese deseo? ¿Siente hoy día ese deseo en su corazón de cambiar su vida? ¿Está dispuesto a cambiar sus hábitos? ¿Sabe que su vida, sin importar cuán honesto, sincero y bueno se considere, nuestra vida aún es imperfecta? La verdad es que ningún ser humano va a poder alcanzar esa meta de justicia, esa verdadera vida santa que Dios, por medio del apóstol Pedro, nos exhorta a vivir. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque tenemos una vida imperfecta. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no nos transformamos, estaremos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para recibir el Espíritu Santo de Dios debemos arrepentirnos. Y arrepentirse significa cambiar y vivir una vida basada en la ley de Dios, según el ejemplo de Jesucristo. Y este cambio comienza en nuestro interior, comienza en el corazón, en la mente de las personas, superando, venciendo, transformando, cambiando nuestros deseos propios, nuestros intereses personales, egoístas, y que se oponen a esta vida a la que nos llama Dios, a esta vida de santidad. Y es un desafío para nosotros hoy. Y es un reto. Jesucristo nos está mirando, hermanos, como lo hizo con Pedro. Y Él nos llama a seguirlo en este día de Pentecostés.
si es que estamos dispuestos a cambiar, a convertirnos en un discípulo suyo, que de todo corazón desee seguir sus pasos y hacer lo que Él nos enseñó y Él mismo practicó. Y es una oportunidad, hermanos, esta es la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de salir de nuestra rutina diaria, de nuestra vida cotidiana, que nos ata a un mundo que se muere día a día, a un mundo que no conoce el llamado que Jesucristo nos hace para vivir una vida nueva, de una forma diferente, y que indudablemente, hermanos, funciona. Y esa forma de vida se basa en la ley eterna de Dios, que se encuentra en las páginas de este libro, de las Escrituras. Y Dios exige una respuesta nuestra, Dios exige un cambio nuestro. Esa mirada de Jesucristo también nos exige una respuesta. Y Pedro, que él fue presa de la desesperación, este hombre impetuoso, sintió la desesperación esa noche del arresto de Jesucristo y él huyó, se arrancó. No fue capaz de soportarlo en su corazón. Pero su historia no terminó ahí. Y él regresó, volvió, aprendió de esa experiencia y llegó a lograr grandes cosas gracias a este poder, al poder de Cristo resucitado que estaba morando en él. Este poder, hermanos, el poder del Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas. Y él exhortó a otros a hacer lo mismo que había hecho él. Y ese mensaje está disponible para nosotros hoy, en este día de Pentecostés. Y nuestro desafío entonces consiste en volverse a Jesucristo y también encontrar su mirada como el apóstol Pedro, volverse a Dios y dejar que esa mirada se encuentre con la nuestra y que nosotros voluntariamente cambiemos, demos un vuelco y nos sometamos a Él y le obedezcamos y podamos ser transformados. Podemos cambiar, hermanos, sí, podemos cambiar. Nuestra vida puede ser transformada por el poder del Espíritu Santo que Dios entrega gratuitamente en este día de Pentecostés. Jesucristo nos prometió que no nos iba a desamparar, no nos iba a dejar solos. Él prometió que iba a enviar un consolador a través del Padre, y este día de Pentecostés se cumplió esa promesa. Y el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, dando inicio a la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Y si queremos ser parte de la Iglesia de Dios, es importante que nosotros podamos entender esto y podamos guardar este día de sábado. Una vez que hemos admitido que necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, se inicia este proceso transformador. Si usted considera que se encuentra en ese momento, entonces Dios está comenzando a trabajar con nosotros. Juan, en el capítulo 6, verso 44, dice que es el Padre que nos lleva a Jesucristo. Y cuando nosotros reconocemos esa necesidad, comienza ese proceso de este llamamiento. Dios nos atrae, Dios nos llama, y luego nos corresponde a nosotros hacer algo con ese llamado, con este llamado a una vida de transformación, que significa que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos, al igual que estas 3.000 personas en Hechos, capítulo 2. Y ciertamente esa lección fue la que describió el apóstol Pedro en este día de Pentecostés. Arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra que hoy por hoy la gente no siempre entiende. Para la mente moderna es difícil comprender este concepto porque implica reconocer
que nos equivocamos, que cometimos un error. Y no siempre estamos dispuestos a reconocerlo. ¿Arrepentirse de qué? ¿Por qué? ¿Qué significa esto, arrepentirse? El apóstol Pablo en Romanos 8 nos explica que el arrepentimiento significa dejar de lado una perspectiva física para tratar de adoptar una mente espiritual. Pablo dijo que nosotros debemos tener la mente de Jesucristo. Pero ¿cómo podemos adquirir esta mente? Solo a través del Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu de Dios nosotros podemos adquirir la mente de Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a permitir cambiar nuestra perspectiva física, material, para pensar como lo hace Jesucristo, de una forma espiritual. Y por lo tanto tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y en esto consiste el arrepentimiento, en cambiar, modificar nuestra manera de pensar egocéntrica por la manera de pensar de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, describe este cambio en la mente como estar crucificado con Jesucristo. Mientras que aún vivimos. Con la diferencia de que Cristo va a estar viviendo su vida dentro de nosotros. Y cuando hacemos este compromiso de cambiar, cuando nos arrepentimos verdaderamente, cuando somos bautizados, simbólicamente estamos dando muerte a ese viejo hombre, a ese viejo ser, y nos vamos a levantar de las aguas del bautismo a una vida nueva, con un compromiso de abandonar lo físico, de abandonar nuestra mente física para que sea transformada y ella pueda pensar, que nuestra mente pueda pensar y podamos vivir según el camino de vida que Dios nos ha instruido. Y para eso necesitamos del Espíritu Santo. No es algo que podamos adquirir por cuenta propia, por mérito. Para poder obtener el Espíritu Santo tenemos que arrepentirnos, tenemos que ser bautizados por un verdadero ministro de Dios y luego recibir la imposición de manos. Hechos capítulo 8, verso 17. Hechos capítulo 8, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otra escritura, 2 de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vemos que el poder, el Espíritu Santo es un poder, el poder que Dios envió como un regalo, un ayudador que viene de parte del Padre. Es algo que Dios nos da como un obsequio al arrepentirnos y cuando comenzamos a obedecerle. Hechos capítulo 5, verso 32. Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Se fijan en la Escritura? Y somos testigos suyos de estas cosas.
El Espíritu en realidad es el poder de Dios que obra dentro de nosotros, que obra a través de nosotros. Aun cuando la mayoría de las personas que se consideran religiosas lo perciben de una manera muy distinta. ¿Y cuál es el papel entonces del Espíritu Santo en nuestra vida hoy? ¿Hablaremos lenguas? ¿Haremos milagros poderosos? ¿Caminaremos por las paredes? ¿Nos desplazaremos de un lugar a otro instantáneamente? Una vez, hermanos, que hemos recibido el Espíritu de Dios, que es un poder que va a ayudarnos a cambiar nuestra vida, a transformar nuestra mente, tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios y desarrollar una relación espiritual con Él, para entender mejor cuál es su voluntad y su propósito para nosotros. Quizás el milagro más importante es que nosotros podamos leer su palabra y entenderla. El Espíritu de Dios nos ayuda a entender su palabra. Antes de que nosotros fuéramos llamados, no entendíamos lo que decía este libro. Era impenetrable para nuestra mente, incomprensible para nosotros. Pero ahora tenemos el entendimiento para comprender su palabra y podemos leer las Escrituras y comprenderlas en su totalidad. Y cuando empezamos a hacer eso, y cuando empezamos a leer, sentimos la necesidad de saber más, de comprender más, de entender más, y vemos la necesidad de cambiar nuestras vidas aún más. No podemos sentirnos satisfechos con lo que somos hoy día. No podemos conformarnos con lo que hoy día somos, porque somos imperfectos. Y nos ayuda también para ver qué tenemos que cambiar en nuestras vidas. Podemos ver nuestras propias deficiencias, nuestros defectos de carácter, y que lo podremos superar por medio del Espíritu Santo, porque solos no vamos a poder, solos. Si nosotros vamos a un libro de autoayuda o buscamos otro mecanismo físico, no vamos a lograrlo. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios no podremos hacerlo. Él nos va a ayudar a cambiar de verdad. Por 3 razones. Primero, porque Él nos convence, porque Él trabaja con nosotros, y en tercer lugar, nos ayuda a ver cómo debemos corregir nuestras vidas para que podamos caminar según la voluntad de Dios. Quizás, hermanos, una de las explicaciones más alentadoras que la Biblia ofrece sobre el Espíritu Santo la encontramos en una carta que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque eso necesitamos para cambiar. Obviamente, el Espíritu Santo de Dios es un regalo trascendental para nosotros en nuestras vidas. Y es muy importante. Y está disponible. Y es algo que nosotros debemos considerar seriamente, incorporar en nuestras vidas si estamos listos para un verdadero cambio transformador de nuestras vidas, que nos involucre a Dios completamente y podamos tener una relación íntima y sólida con Dios el Padre. Entonces, hermanos, ¿qué pasó en este día de Pentecostés? ¿Qué ocurrió? El comienzo de nuestra transformación. Este día de Pentecostés representa la única manera legítima de cambiar nuestras vidas. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios obrando dentro de nosotros para ser esa clase de personas transformadas que Dios quiere
que nosotros seamos. Recordemos a Pedro, el apóstol Pedro, que con la ayuda del Espíritu de Dios, él pasó de ser un pescador, un discípulo con muchas limitaciones como las nuestras, para convertirse en un apóstol de Jesucristo, en un representante del reino de Dios. Y está disponible ese Espíritu Santo para que nosotros también podamos experimentar un cambio en nuestras vidas gracias a este maravilloso milagro ocurrido en un día de Pentecostés. Buenos días, hermanos, tengan un feliz día de sábado.